Buenas tardes, vamos a empezar el curso de fisiopatología. Las clases van a ser los días miércoles, como hoy, a la 1:30, y el día sábado creo que lo tienen programado alrededor de las 12. Yo este sábado y el próximo sábado, que me tocan las dos clases de teoría, vamos a empezar por si acaso a la 1. Ya vamos a empezar a la 1 porque a las 12 no creo que todos puedan llegar por el problema del tráfico. El sábado es muy complicado llegar, creo, acá al mediodía. Entonces, mejor para que no todos puedan estar, los que deben estar, vamos a empezar alrededor de la 1, los días sábados, al menos cuando me toque a mí. Después viene, creo, la doctora Alda Rivara, ella verá si alcanza a las 12 o a la 1. Pues, ¿no? En relación a los seminarios, ya ustedes han sido distribuidos solamente para 2 días, que son los días martes y jueves, que van a tener ustedes el seminario. Va a ser más o menos la misma rutina de lo que se hizo en fisiología. Ustedes tienen casos clínicos y después de cada caso clínico tienen 5 preguntas que tienen que desarrollar. Por favor, los informes de esas 5 preguntas es a mano. No es con computadora por si acaso, porque eso de cortar y pegar al final no les sirve a ustedes para nada. Lo que queremos es que escribiendo se van a acordar más de que estar cortando y pegando. Entonces todos los informes de seminario, por favor, se tienen que hacer a mano. Eso es algo importante. Igual van a tener un paso de 5 preguntas al inicio. Lógicamente en el primer seminario que empiezan mañana, pues como no hay nada establecido, no les van a tomar el paso, ¿no? Pero es solamente ese primer seminario. El resto sí, siempre les van a tomar el paso de 5 preguntas. Y después viene la participación de ustedes, que es lo que tiene más peso, y finalmente la presentación de los informes, ¿no? Eso es lo que se hace en seminario. Pero lo más importante del seminario es que el objetivo, por si acaso, porque a veces ustedes lo que quieren es llegar a un diagnóstico. Lo que no se quiere con el curso de fisiopatología es que ustedes hagan el diagnóstico. Eso no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es que ustedes puedan entender el proceso de lo normal a lo anormal, a lo patológico. Cómo es que se desarrolla la enfermedad en general. La persona puede tener hipertensión arterial por un problema congénito, puede tener hipertensión por una cuestión renal. Pues bien, a nosotros no nos interesa el diagnóstico de la presión alta. En el curso lo que interesa es entender el proceso por el cual se desarrolla la hipertensión, el proceso por el cual el paciente finalmente termina con un infarto. Lo que tienen que entender es eso, el proceso. No es tanto hacer el diagnóstico, eso no es el objetivo. ¿Que es importante saber el diagnóstico? Sí, pues si no, no podríamos avanzar. Pero el objetivo del curso no es necesariamente que ustedes lleguen a un diagnóstico, sino que puedan entender cómo un órgano, un tejido que funciona normalmente, poco a poco avanza hacia un deterioro y que finalmente desarrolla determinada enfermedad. Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, si ustedes van a ver en las preguntas de los seminarios, más trata de buscar cómo es el mecanismo de tal o cual proceso, qué exámenes nos ayudaría para poder entender tal o cual proceso. Ese es el objetivo del curso, no es llegar a un diagnóstico. ¿Estamos? El curso también se divide, igual que en el caso de fisiología, ver la parte de cardio, que es la primera parte, después sigue la parte de neurología con la doctora Alda Rivara, después vamos a seguir con la parte de hematología, que solamente se va a tocar 2 partes, anemia y trastornos de la coagulación, porque en la segunda parte ya se desarrolla lo que viene a ser glóbulos blancos y el proceso de shock, infecciones y sepsis. Entonces, el curso más o menos está algo parecido en relación a fisiología. Son más o menos los mismos ítems, que lógicamente acá lo que vamos a ver es el proceso fisiopatológico. Entonces vean ustedes esto como una parte inicial del curso. La fisiopatología es una rama de la medicina
que lo que trata de evaluar o de estudiar son los cambios o alteraciones funcionales del organismo o de alguna de sus partes y que están en relación a una enfermedad. Ahora, la idea es ir desde lo más molecular que se pueda hasta ya la parte clínica. Lo que a veces nos equivocamos es que lo que nosotros queremos de repente es prescribir un fármaco para una determinada enfermedad. Y bueno, el fármaco, por decir, puede bajar la presión arterial, pero no entendemos cómo es que baja la presión arterial. Solamente sabemos de que baja la presión y hay que darle para el paciente hipertenso. Si ustedes van a aprender ese tipo de medicina, no ayuda mucho, porque los procesos fisiopatológicos son distintos. Hay varios mecanismos que desarrollan la enfermedad, por eso es importante entender los mecanismos, y una vez que uno entiende los mecanismos, es más fácil buscar cuál es el fármaco que va a controlar dicho mecanismo. Hay una serie de medicamentos para la presión, pero no todos funcionan en el mismo paciente, no todos controlan igual. ¿Por qué? Porque los mecanismos son diferentes. Entonces lo que uno tiene que ir viendo es el mecanismo, e ir al mecanismo ahora desde el punto de vista de biología molecular. Que quizás uno puede decir esto es árido, no tiene importancia, pero al final es eso lo que está haciendo que funcione tal o cual medicamento. No es la respuesta de que la presión desciende, sino entender por qué desciende, cuál es el mecanismo que está haciendo que este fármaco funcione a nivel de la arteria, a nivel de la capa media muscular. Y vamos entrando poco a poco al punto de biología molecular. Porque ahora la tendencia es buscar medicamentos que actúen en biología molecular. En la parte de cáncer se avanza tanto que todo es molecular. Todos sabemos que un producto oncológico pues va a controlar el cáncer, va a evitar que la célula se multiplique, pero es muy diferente en un tipo de neoplasia que en otra. ¿Por qué? Porque se está actuando a nivel molecular. Y es el nuevo concepto de lo que se habla de una medicina de precisión. Ya hace algunos años se ha empezado a este nuevo concepto de llamada, así como hemos ido pasando las etapas de la medicina, mucho se habló de la medicina basada en evidencias, tuvo una corriente bastante importante, ahora se habla de medicina de precisión. Y esa es la medicina que por el momento vamos a tratar de dirigirnos, pero para poder hacer eso debemos entender a veces algo que aparentemente no tiene mucha importancia. Lo que ustedes han hecho en bioquímica, adenilciclasa, no tiene ninguna importancia, sí la tiene. Lo que no es correlacionarlo, no lo saben correlacionar o integrar los conocimientos. Por eso es que esto tiene que ir desde la parte molecular, no a la evidencia clínica, bajó la presión, no, entender desde el punto de vista molecular lo que está sucediendo. Ahora, lo que nosotros generalmente buscamos es la causa, y eso no está mal, porque ante toda enfermedad, ante todo proceso, tenemos que buscar la causa. Pero nosotros en este momento el objetivo no es tanto ir a la etiología, sino lo que queremos es entender el proceso. ¿Cómo es que se produce el cambio? ¿No? Los cambios que se van a generar a nivel molecular, a nivel de un órgano, de un tejido. Eso es lo que queremos hacer en el curso. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es en relación a una estructura muy importante que viene a ser el endotelio. El endotelio por muchos años ha sido considerado como un elemento pasivo. Si ustedes recuerdan, el endotelio está tapizando todos los vasos sanguíneos, en el interior nosotros tenemos a esa capa llamada endotelio, que aparentemente no tenía mayor importancia que ser sencillamente un elemento de barrera. Así fue como se conoció el endotelio, un endotelio que no ejercía ninguna función importante o trascendente. Pero van a ver cómo esa estructura aparentemente simple se ha convertido en una estructura muy compleja y que tiene que ver mucho en el campo de cardiología. Si nosotros juntamos todas estas células endoteliales, que son más de 1 trillón de células, lo que vamos a conseguir es prácticamente una estructura, un órgano, entre comillas, que pesaría más que el hígado. ¿No? ¿El hígado cuánto es lo que pesa normalmente? 1,5 kilos. Bueno, si ustedes juntan todas las células endoteliales van a tener una estructura que pesa 1,8 kilos.
Pero la importancia no está en cuánto pesa, ni cuántas células son, sino más que todo su función, qué es lo que hace este endotelio vascular. Entonces, cuando uno ve y observa una estructura de un vaso sanguíneo, de una arteria, lo primero que nos llama la atención es precisamente la capa media. ¿Por qué? Porque la capa media, pues, es el músculo, es lo que vendría a ser prácticamente la estructura de la arteria. Y en cambio el endotelio, pues, es una estructura muy simple. Si ustedes lo vieran como si fuera cualquier tipo de pared, el endotelio lo que vendría a ser es la delgada capa de pintura. La delgada capa de pintura, eso es lo que vendría a ser el endotelio. Y en cambio, la capa media, la capa muscular, es prácticamente los ladrillos, el cemento, o sea, prácticamente la estructura de la pared es la capa media. Y el endotelio, pues, es sencillamente una membrana, una capita muy delgada de pintura. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? Uno dice la estructura. Pero ¿qué es lo primero que se daña en una pared? No se daña generalmente el ladrillo, el cemento. Lo primero que se daña en toda pared es la pintura. Por eso hay que estar lavando las paredes o volviendo a pintar. ¿Por qué? Porque lo primero que se daña es esa delgada capa de pintura. ¿Qué es lo primero que se daña en nuestras arterias? En nuestras paredes arteriales, lo primero que se va a dañar es el endotelio. Sí, pero el endotelio no tenía ninguna función. Sí, no la tenía porque no la conocíamos. Ahora que se conoce, se entiende mucho de la trascendencia que tiene esta estructura llamada endotelio. Y el endotelio es un conjunto de células. A lo sumo, esto viene a ser un tejido. Sin embargo, para los cardiólogos, el endotelio es un órgano. A pesar de que no podemos llamarlo órgano porque solamente es un conjunto de células, para los cardiólogos es una estructura que hay que proteger mucho porque sus funciones son múltiples. Y es una estructura cada vez más compleja y por eso es que los cardiólogos ahora tratamos de proteger al endotelio y en cardiología protegemos lo que se llaman órganos blancos. El cerebro, el corazón, el riñón, pues bien, tenemos que proteger ahora al endotelio. Bajo esa concepción es que nosotros decimos que el endotelio es un órgano para los cardiólogos, pero en general, a lo sumo, es un tejido. Pero su importancia radica precisamente en sus funciones que tiene que hacer. Entonces, esta delgada membrana que uno ve en el interior, el puntero se está funcionando acá, ¿no? Esta delgada capa, ¿no?, que aparentemente pues no debería tener mayor trascendencia, en los últimos 20 años ha tenido todo un cambio y ahora, más importante que proteger la capa media es proteger al endotelio. Y vamos a ver por qué. Esta delgada membrana que está acá, esta capa endotelial, está tan estratégicamente ubicada porque está en el interior de todos los vasos sanguíneos. Está en el interior. ¿Y qué puede hacer esta estructura? Pues esa estructura puede captar, puede sensar, puede recibir lo que viene a ser la fuerza de la sangre que está atravesando estos vasos sanguíneos. Entonces, el endotelio detecta estos cambios hemodinámicos, estas fuerzas hemodinámicas que están circulando a través de cualquier arteria, arteriola, capilar o venas. Allí ellos están captando la fuerza. Y en relación a esa información se va a generar una respuesta. Entonces lo que va a hacer es detectar no solamente fuerzas hemodinámicas, fuerza de la sangre, también puede detectar mediadores químicos, mensajes u órdenes químicas que van viajando a través de la sangre. Pues el endotelio puede captar esos estímulos y lo que va a hacer es generar una respuesta ante esos cambios hemodinámicos o hacia esos mensajes químicos que están llegando. Pues bien, este endotelio va a generar una respuesta ante estos estímulos. Entonces, este endotelio que está tan estratégicamente ubicado, ahora podemos entender que no es una estructura pasiva de barrera. Esa estructura, esa célula endotelial,
tiene capacidad de controlar, de regular el tono vasomotor. ¿Qué significa el tono vasomotor? El vaso en determinado momento puede estar abierto, vasodilatación, o puede estar cerrado, vasoconstricción. Esa vasodilatación y la vasoconstricción, ¿de quién depende? Pues depende precisamente de ese endotelio. El endotelio es el que va a determinar si el vaso se abre o si el vaso se cierra. ¿Eso tendrá alguna importancia? Tiene mucha. Porque si un vaso se cierra, si el vaso sanguíneo se va cerrando, la cantidad de sangre que pasa a través de ese vaso hacia un órgano o tejido va a ser menor. Ese órgano o tejido va a recibir menos sangre si el vaso está cerrado. ¿Ya está? Y eso puede generar una alteración en los tejidos que se llama isquemia. La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo hacia un órgano o un tejido. ¿Quién es el responsable que se pueda generar eso? Entre otros factores es el endotelio, porque el endotelio puede cerrar el vaso o lo puede abrir. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito que un músculo trabaje para determinado ejercicio, ese músculo necesita más sangre. ¿Qué debe pasarle al vaso? El vaso también se debe abrir. ¿Quién genera esa vasodilatación? El endotelio. Entonces, el endotelio es el que está regulando el tono vasomotor. Si el vaso se abre, si el vaso se cierra. También el endotelio tiene que ver con los fenómenos de remodelación de la pared arterial. La pared arterial tiene que tener una característica, tiene que tener un tamaño. Ese tamaño puede variar en determinadas circunstancias. El que regula eso viene a ser el endotelio. El endotelio tiene que ver con la permeabilidad de las grasas. Las grasas que se mueven en el organismo bajo la forma de lipoproteínas, esas grasas se movilizan a través del endotelio y el endotelio es el responsable de permitir que una lipoproteína pueda pasar a través de ella o no. Ella es la que va a estar controlando si estas grasas pueden pasar a través del endotelio o no. También el endotelio tiene que ver con fenómenos de trombosis, la formación de coágulos. El endotelio participa allí. Y finalmente, otra función muy importante es que el endotelio tiene un rol fundamental en los procesos de inflamación. Juega un rol importante en los procesos de inflamación. Pues bien, estas 5 funciones no son todas las funciones son más, pero quizás son las más importantes, las más representativas de esta estructura llamada endotelio. Pero ese endotelio, para poder ejercer estas funciones, han ido apareciendo ciertos términos, se han ido acuñando nombres que son propias del endotelio y después ya se han ido generalizando. Si yo tengo un conjunto de células que van a producir una sustancia que viaja a través de la sangre y que ejerce su efecto en un órgano a distancia, ¿estamos? A esa sustancia que viaja a través de la sangre, pero actúa en órganos a distancia, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama una sustancia que viaja a través de la sangre y actúa en órganos blancos? Hormona. Y a ese conjunto de células que producen esa hormona se llama glándula endocrina. Pues bien, el endotelio no es una glándula, pues lógico, pero tiene una propiedad endocrina por la cual esta célula endotelial puede producir un mediador químico, no una hormona, sino un mediador químico que viaja a través de la sangre y actúa en órganos a distancia. De tal forma que el endotelio tiene una propiedad endocrina. ¿No? No es una glándula, es una célula que va a producir, no una hormona, sino un mediador químico que actúa a distancia. Por lo tanto, el endotelio va a tener una propiedad endocrina. Pero también puede ser que el endotelio produzca sustancias que van a actuar en células muy cercanas. Y a eso se denominó la propiedad paracrina. O también tiene la capacidad de producir sustancias que actúan sobre ella misma o en el interior de ella misma. Y a eso se llama propiedad autocrina y propiedad intracrina.
Entonces, el endotelio, para poder ejercer sus funciones, pues tienen estas características, tienen estas propiedades que le permiten poder funcionar en forma adecuada. Entonces, estas son las propiedades que tiene el endotelio para poder cumplir las funciones. Y veamos la primera función, la función vasomotora, que es quizás la primera con la que aparece todo este cambio, que esto revolucionó el concepto de endotelio en relación precisamente al tono vasomotor. Y es que cuando uno ve la representación de una pared arterial, acá la tienen, esto es una representación, es un diagrama, no es lo real, pero acá van a tener justo al endotelio, el espacio subendotelial, que es muy pequeño, a ambos se denomina la íntima, la capa íntima o interna. Después tenemos la capa media o muscular, las células musculares lisas en la capa media de las paredes arteriales, y finalmente la adventicia. Si bien eso es un diagrama, esto sí es un corte histológico, esto es lo real. Esto es lo real, y entonces lo que más llama la atención en una pared arterial, ¿qué cosa es? La capa media, ¿no? Es lo primero que llama la atención. Es la capa muscular. Las células musculares lisas de la capa media es lo que más llama la atención. ¿Dónde está el endotelio? El endotelio está acá. Una delgada membrana que está ahí internamente en el vaso sanguíneo, y que en un principio nadie le daba importancia. Sin embargo, esta capa media y esta capa muscular, si bien era importante estudiarla, y es lo primero que se evalúa en la década de los 70, lo más importante era entender el rol que jugaba el calcio. Era el guión de ese momento. En ese momento todo era en relación al calcio. El calcio tiene que ingresar a la célula muscular para permitir que la actina y la miosina se unan, para que se produzca la contracción. Pero el calcio no solamente participa en la contracción muscular. ¿En qué otras cosas da el calcio? ¿En qué otras cosas? ¿En dónde más participa calcio? ¿Cascada de coagulación hay calcio? Sí, hay calcio. Hay la presencia del calcio en la cascada de la coagulación. El potencial de acción, la fase 2 o meseta, ahí también ingresa el calcio a la célula. El calcio tiene que ver con los procesos de desarrollo de los huesos, tiene que ver con presencia de hormonas. El calcio también es un guión muy importante. A nosotros lo que nos interesa es en relación a su efecto sobre la fibra, tanto muscular, cardíaca, para la contractilidad del corazón, como también para las paredes arteriales. Entonces, el calcio es un elemento importante que permite la unión de la actina con la miosina. Entonces, en nuestras arterias, el fenómeno de vasodilatación, ¿no?, o de vasoconstricción, aparentemente lo más importante es la capa media. La capa media, que es la que se relaja o la que se contrae. Entonces toda la atención estaba precisamente en la capa media, entender cómo la actina y la miosina se unen, y por lo tanto conocer la presencia del calcio, la función del calcio. Pero si bien eso era importante, lo que resulta es que la capa media, la capa muscular, no era autónoma. Hay alguien que controla esa capa media. Y ese alguien viene a ser el endotelio. Entonces vean ustedes, el endotelio empieza a regular una serie de funciones sobre la misma arteria, sobre estructuras o sobre células cercanas. Empieza a dar una serie de mensajes u órdenes para que todo esto funcione. Eso fue lo que se fue conociendo, se fue descubriendo poco a poco, cómo el endotelio lo que hacía era producir mediadores que iban a actuar sobre células cercanas. ¿Esa propiedad cómo se llama? La propiedad paracrina. Antes no se conocía eso. El término se acuña en relación al endotelio. El endotelio tiene una propiedad paracrina. Van a hacer efectos a través de mediadores químicos sobre estructuras cercanas. El endotelio puede mandar mensajes a la capa media muscular y va a generar una respuesta.
De tal forma que prácticamente el que dirige a la arteria es el endotelio. Por eso hablamos que el endotelio es prácticamente el cerebro de los vasos sanguíneos. Es el cerebro vascular, que a través de sus propiedades permite cumplir determinadas funciones cada vez más complejas. Entonces, si yo tengo que comunicarme a otras células, tengo que mandar mensajes. Estos mensajes tienen que ingresar al interior de la célula. La única manera que la información pueda generar una respuesta es que ese mensaje ingrese al interior de la célula. Pero para que pueda ingresar, nosotros tenemos nuestra membrana, la membrana celular. ¿Y la membrana celular qué estructura tiene? ¿Qué elementos hay en la membrana celular? Eso hemos hecho en fisiología. Tiene una parte proteica y tiene una parte lipídica. Por eso es que la membrana es una estructura que tiene un componente fuerte lipídico. Hay un fuerte componente lipídico. Entonces, ese componente lipídico lo que va a determinar es que si yo tengo una orden, un mensaje para que ingrese hacia el interior de la célula, ese mensaje, esa orden tiene que ingresar a través de la grasa. Por lo tanto, el mensaje debe ser un mensaje liposoluble, soluble en grasa. Y hay una serie de mensajes que sí son, digamos, estructuras que pueden ingresar a través de la grasa porque son estructuras liposolubles. Pero hay otras que son más bien estructuras proteicas, que no son solubles en grasa, más bien son solubles en el agua. Pues bien, ellos no pueden ingresar a través de esta membrana citoplasmática. Entonces, el organismo lo que le ha creado son receptores en su superficie. De tal forma que cuando llegue el mensaje no va a poder entrar a la célula. Tiene un receptor, existe un receptor en la membrana celular, de tal forma que el mensaje interactúa con el receptor y eso va a generar una respuesta. Pues bien, cuando ese mensaje ocupa su receptor, ustedes lo habrán estudiado por la parte de bioquímica, hay un sistema de la adenilciclasa. Hay una enzima que es la adenilciclasa. Esta adenilciclasa lo único que sabe hacer es transformar el adenosín trifosfato en AMP cíclico, en adenosín monofosfato cíclico. Es lo único que sabe hacer la adenilciclasa. La adenilciclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que va a generar es una serie de reacciones enzimáticas en cadena. Va a activar una serie de enzimas como estas proteinquinasas que lo que van a hacer a la larga es fosforilar algo. Lo que va a hacer esta generación de AMP cíclico es que ese AMP cíclico va a determinar que se activen fenómenos enzimáticos, procesos enzimáticos, de tal forma que ciertas sustancias se transformen al ser fosforiladas en determinado producto. Entonces, una sustancia A se va a transformar en un determinado producto al ser fosforilado. Eso funciona en cualquier tejido, órgano o célula del organismo donde haya adenilciclasa. Lo único que sabe adenilciclasa es transformar ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico lo que va a generar es activación enzimática que permite, entre otras cosas, la fosforilación de moléculas. Pues bien, ¿qué es lo que diferencia una neurona de una célula muscular o de una célula gástrica? Lo que lo diferencia es el sustrato, la sustancia sobre la cual va a actuar una enzima. O sea, lo que diferencia finalmente son estos sustratos que en el caso de la neurona serán unas, en el caso del riñón serán otras, en el caso del estómago serán otros los sustratos, pero el fenómeno es el mismo. Cada vez que la adenilciclasa se activa, porque llega un mensaje, una orden para que la adenilciclasa empiece a funcionar,
La adenilciclasa lo único que va a hacer es transformar ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico empieza a activar enzimas. ¿Qué enzimas? Eso va a depender del sustrato, eso va a depender de cada célula. Ahí ya viene la diferenciación. Pero a la larga, ¿qué va a haber? Fenómenos de fosforilación. Lo único que va a pasar es que se va a fosforilar una sustancia A y ahora lo vamos a tener ya como un producto. Entonces, cada vez que se activa la adenilciclasa, estamos generando este tipo de respuesta, ¿no? Este tipo de respuesta. Pues bien, la adenilciclasa, si la tenemos acá, en la parte inferior, la adenilciclasa puede recibir dos tipos de mensajes o de órdenes. O puede ser una orden estimulante para que funcione, o puede ser una orden de inhibición para que no funcione. Hay dos tipos de mensajes, o que trabaje o que no trabaje, no hay más. Entonces, si la orden es de estimulación, ocupará su respectivo receptor, o si la orden es de inhibición, ocupará también su otro respectivo receptor. Entonces, una vez que llega el mensaje y ocupa el receptor, existen unas proteínas que se denominan las proteínas G. Estas son unas proteínas que están en la membrana celular. Son los nexos entre mensaje receptor y la adenilciclasa. Ellos están como intermediarios. Entonces, estas proteínas G, que tienen tres partes, tienen una porción alfa, tiene una porción beta y una porción gamma o delta, dependiendo del libro que uno lea, pero tiene tres partes, tres elementos: la porción alfa, la beta y la gamma o delta. Pues bien, si la orden es una orden de estimulación, ocupa el receptor, esta proteína G va a participar a través de la porción alfa, y lo que va a generar es que la adenilciclasa empiece a funcionar. ¿Está? Para que empiece a funcionar. Así es como va a suceder. Así es la manera como funciona cuando la orden es de estimulación. Entonces vean ustedes que si yo tengo que el mensaje es para que la adenilciclasa funcione, el mensaje ocupa el receptor, y a través de la porción alfa vamos a generar que la adenilciclasa empiece a funcionar. ¿Y qué va a hacer la adenilciclasa? Transforma ATP en AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico? Activa sistemas enzimáticos. ¿Qué hacen finalmente esos sistemas enzimáticos? Fosforilan algo. Transforman una sustancia en un determinado producto. ¿Qué sucede si más bien la orden es de inhibición? A través de este mensaje yo voy a hacer que la adenilciclasa no funcione. Entonces lo que va a suceder es que viene el mensaje, ocupa su respectivo receptor, y la proteína G, a través de su porción gamma o delta, dependiendo del libro que lean, ellos van a participar inhibiendo a que la adenilciclasa no funcione. Y si no funciona, no hay AMP cíclico. Y si no funciona, no hay activación enzimática. Y si no hay enzimas, no se fosforilan ciertas sustancias. Entonces vean ustedes que los mensajes, las órdenes pueden ser de dos tipos: mensajes de estimulación o de inhibición. Entonces vean ustedes, si viene una orden, por ejemplo, para que el vaso sanguíneo se cierre, vasoconstricción. Yo quiero que el vaso sanguíneo se cierre. Entonces mandamos un mensaje de estimulación para que el vaso se cierre, y ese mensaje lo que va a hacer es ocupar su receptor, y una vez que se ha unido al receptor, la proteína G, a través de su porción alfa, lo que va a hacer es activar a la adenilciclasa, va a estimular a la adenilciclasa. Y cuando estimula la adenilciclasa va a tomar el ATP que viene de las mitocondrias y lo va a transformar en AMP cíclico. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Y una vez que tenemos el AMP cíclico va a activar enzimas. No interesan los nombres de las enzimas, pero son procesos que van a llevar a la fosforilación de algo. ¿Qué se va a fosforilar?
Pues producto de esta orden, se fosforila el canal del calcio. El canal del calcio va a ser fosforilado. Y cuando el canal del calcio se fosforila, el canal del calcio se abre. Y al abrirse el canal del calcio entra al interior de la célula, y si estamos en la fibra muscular lisa de los vasos sanguíneos, se va a producir la constricción, se va a producir la vasoconstricción. El vaso se empieza a cerrar. Vasoconstricción, por efecto precisamente de esta orden, este estímulo que hace que la adenilciclasa funcione. Pero ¿qué sucede si yo más bien quiero dar la orden contraria? Yo no quiero que el vaso se cierre. Entonces vendrá la orden de inhibición. Y esa orden de inhibición, al ocupar su receptor, a través de la porción gamma o delta de la proteína G, lo que va a hacer es bloquear a la adenilciclasa para que ésta no funcione. Y si la adenilciclasa no funciona, no hay AMP cíclico, no hay activación enzimática, el canal del calcio no se fosforila. Y si no se fosforila, no se abre. Y si no se abre, no entra el calcio. Por lo tanto, el vaso se relaja porque no hay calcio. Se produce la vasodilatación. Entonces, vean ustedes, estos procesos de vasoconstricción y de vasodilatación son precisamente biología molecular. Y uno puede decir, eso es árido, pero ahí es donde radica, en este momento, el cómo funcionan diferentes fármacos o drogas. Si yo utilizo, por ejemplo, una sustancia como la angiotensina 2, la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor, hace que el vaso se cierre. Y al cerrarse el vaso, la presión puede subir. Si las arterias nuestras empiezan a cerrar permanentemente por efecto de la angiotensina 2, nos puede volver hipertensos. Entonces vean ustedes, la angiotensina 2 va a actuar sobre su respectivo receptor y al actuar va a generar una activación de la adenilciclasa. Ya sabemos que la proteína G va a participar a través de su porción alfa, y esa porción alfa va a hacer que la adenilciclasa funcione y genere AMP cíclico. Y el AMP cíclico al final lo que va a hacer es activar enzimas que favorecen la fosforilación. Pues bien, en la membrana celular nosotros tenemos fosfatos, tenemos fósforo bajo la forma de fosfatidil. Este fosfato, en presencia de ATP, se deposita en la membrana celular, y así es como está este fosfato. Está bajo la forma de fosfatidilinositol, que tiene dos fósforos que le da el ATP. Recuerden que el ATP es trifosfato, tiene 3 fósforos. Bueno, el fosfatidilinositol tiene 2 fósforos, y así es como está este fosfato en la membrana celular. Así como está depositado, almacenado ese fosfato, como fosfatidilinositol difosfato. Pues bien, cada vez que llega la angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor, activará a la adenilciclasa, se generará AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar enzimas que fosforilan algo. No interesa el nombre de las enzimas, pero interesa que fosforila algo. ¿Qué fosforila? Al fosfatidilinositol difosfato. ¿Y en qué lo va a transformar si lo fosforilo una vez más? En una sustancia que se llama IP3. El IP3 es el inositol trifosfato. Ha ganado un fósforo gracias a la llegada de la angiotensina 2, gracias a la adenilciclasa, gracias al AMP cíclico, hemos conseguido que este fosfato que tenía 2 se transforme en IP3. Y este inositol trifosfato, ¿por qué es importante? Porque ese IP3 permite que el calcio que está depositado en el interior de la célula, en el retículo sarcoplasmático, ahí se deposita el calcio, pues en presencia del IP3, el calcio sale de sus depósitos, de sus almacenes del retículo, salen al citoplasma. Y si sale al citoplasma, ese calcio
permite la unión de la actina con la miosina y vamos a generar vasoconstricción. Entonces vean ustedes que la angiotensina 2 va a generar vasoconstricción por este proceso de biología molecular. Y bueno, el diacilglicerol, que es otra estructura que vamos a ver mucho tiempo después. Lo más importante es el IP3 y que se libere el calcio del res. Entonces vean ustedes qué sucede si nosotros producimos en grandes cantidades angiotensina 2. La angiotensina 2 a la larga, al actuar sobre su receptor, va a propiciar la presencia de IP3. Ya sabemos cómo. ¿Y qué hace el IP3? El IP3 permite que el calcio que está depositado en el res pueda salir hacia el citosol y pueda facilitar la unión de la actina con la miosina, estableciendo el fenómeno de la constricción. En el caso de las arterias, vasoconstricción. Y si las arterias se cierran, la presión arterial se eleva. Entonces, la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor que nos puede generar en un determinado paciente que la presión se eleve y se vuelve hipertenso. Entonces, ¿cómo yo puedo actuar? Bueno, ahora está muy de moda usar ciertos fármacos que se llaman sartanes. Los sartán, valsartán, candesartán. Pues bien, ¿qué hacen esos sartanes? Ellos son bloqueadores del receptor. Ellos bloquean el receptor de la angiotensina 2 de tal forma que la angiotensina 2 no tiene cómo entrar. Entonces, si la angiotensina 2 no puede entrar porque está el receptor ocupado con un valsartán, candesartán, losartán, se podrá entender que todo este proceso no se genera. Y si no se genera la presencia del calcio, al no haber calcio en el citosol, la pared arterial se abre, se dilata, son vasodilatadores. Entonces, cuando uno usa un sartán, un losartán, este es el mecanismo por el cual baja la presión. No es decir que el losartán baja la presión, nada más. Hay que entender el mecanismo fisiopatológico del proceso para poder saber dónde actúo. Yo puedo bloquear el calcio acá, yo puedo bloquear la formación de IP3 o puedo bloquear el receptor. En eso se basa entender el proceso fisiopatológico para que después fácilmente uno diga, yo uso un bloqueador del calcio, yo uso un bloqueador del receptor. Eso es lo que tiene que entender, el proceso. No que la presión sube o que la presión baja, esa es la consecuencia. Lo que hay que tratar de entender es el proceso y que ese proceso puede ser controlado con determinados tipos de tratamientos. Pues bien, volvamos a nuestro endotelio, que era sencillamente una estructura pasiva que estaba a ese nivel, estaba sencillamente en el interior de los vasos y que no ejercía mayor función. Así es como se tenía esa idea. El endotelio no sirve para nada, es una barrera pasiva que estaba ahí. Hasta que en el año 80 aparecen los trabajos del profesor Robert Furgot, sobre el endotelio, y cambió, revolucionó todo el concepto, hacer este endotelio de una estructura pasiva un elemento funcionalmente muy pero muy activo. Y le valió el premio Nobel de Medicina en el año 98. Ya Furgot falleció hace algunos años, pero gracias a él es que se pudo conocer todo este cambio sobre lo que es endotelio. Pues bien, ¿cómo es que él reconoce este concepto? Lo que se hace es cultivar segmentos de arteria. Se cultivan, se preparan segmentos de arteria y le administran la acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que genera vasodilatación. El vaso se abre, la arteria se relaja. ¿Estamos? Entonces, esta es una sustancia, acetilcolina, que al poderle poner al endotelio a un segmento de arteria sana, donde había un endotelio sano, se administraba la acetilcolina y el vaso se abría, se relajaba. Pues bueno, lo que hacía Furgot era dañar al endotelio, lo dañaba. Dañaba el endotelio y después administraba la acetilcolina. Así.
Y lo que sucedía al administrar la acetilcolina, el vaso ya no se abría. Entonces él decía, si yo administro acetilcolina, que es un poderoso vasodilatador, sobre una arteria con endotelio sano, el vaso se abre, se relaja. Pero cuando yo dañaba el endotelio, volví a administrar la misma acetilcolina y ahora el vaso no se abría. Entonces, ¿él qué concluye? Porque estos son hipótesis que después se tienen que demostrar. Él lo primero que dice es, el endotelio, cuando está sano, algo debe producir, algo, que hace que la capa media o muscular, el vaso se relaja. El endotelio algo debe producir y que hace que la capa media se relaje. Pero él no sabía qué era y le puso por nombre factor relajante. Es un factor relajante derivado del endotelio. El endotelio sano debe producir algún factor que no se sabe, pero que hace que el vaso se abra. Entonces él llamó a eso factor relajante derivado del endotelio. Ese factor relajante derivado del endotelio es producido por el endotelio sano. Pero ¿qué pasa cuando yo daño el endotelio? Si yo daño el endotelio y administro acetilcolina, pues al estar el endotelio sano, ya no se producía el factor relajante. Y por eso es que este endotelio, esta capa muscular, ya no se relaja. El endotelio, al ser dañado, al administrar la acetilcolina, pues aparentemente ese endotelio ya no produce algún mediador, que no se sabía cuál era, no lo produce, y por lo tanto la capa media muscular no se va a relajar. Se va a mantener en un estado de vasoconstricción. Entonces él plantea esa hipótesis y él dice, el endotelio debe producir algo. Ese algo hace de que la capa media se relaje, y cuando el endotelio está enfermo, ya no lo produce, y por eso el endotelio ya no, perdón, al no producirse por el endotelio, la capa media ya no se abre. Ese fue su hipótesis. Eso lo planteó en el año 80. Y empezaron a buscar esa sustancia, ese factor relajante, y no lo encontraron, sino hasta casi 5 años después, en que se dieron cuenta que esto era un gas. No es una sustancia líquida, nada, es un gas que tiene una vida media corta, 35 segundos, rápidamente desaparece. Y ese gas es el óxido nítrico. El óxido nítrico. Y esto cambió el concepto cuando ya se determina qué es el óxido nítrico. Se puede explicar el experimento de Furgot. Si yo tengo un segmento de arteria y yo le administro acetilcolina, si yo observo de que ese vaso, esa arteria, se abría, ¿significaba qué cosa? De que ese endotelio estaba produciendo óxido nítrico. Y si produce óxido nítrico y el vaso se abra, pues entonces estamos en presencia de un endotelio sano. Pero si yo administro acetilcolina y el vaso no se abre, sigue igual, pues significa que no hay producción de óxido nítrico. Y si no hay óxido nítrico, el endotelio está enfermo. Allí empieza toda esta revolución, cuando ya se encontró el óxido nítrico, porque esto fue una hipótesis en el año 80, y que rápidamente ha cambiado todo el concepto de endotelio. Entonces vean ustedes que lo que hacía Furgot era administrar acetilcolina, y si el vaso se abría, era porque el endotelio está sano. Hay óxido nítrico. Pero si el vaso no se abre, es porque le falta óxido nítrico. ¿Y por qué le falta óxido nítrico? Porque el endotelio está enfermo, ha sido dañado. ¿Por quién ha sido dañado? Por la presión, por el tabaco, por el colesterol, por la diabetes. Empieza a revolucionar el concepto de lo que viene a ser el endotelio. El endotelio pasa a ser una estructura funcional. ¿Y cómo es que este óxido nítrico, este factor relajante derivado del endotelio, hace que el vaso se abra? Pues el mecanismo de acción es bien fácil.
el óxido nítrico viaja hacia las células musculares, se produce en el endotelio y viaja hacia las células musculares. ¿Qué propiedad es esa? Propiedad paracrina, actúa sobre células cercanas. Y entonces ese óxido nítrico lo que va a hacer es activar a la guanil ciclasa. Si ustedes me han seguido, hemos estado hablando de adenil ciclasa. Pues hay otro sistema, en vez de que esté la adenina, está la guanina. Y a eso se llama guanil ciclasa. ¿Qué hace la guanil ciclasa? Transforma el GTP, el guanosin trifosfato, en GNP cíclico. Es lo mismo de la adenil ciclasa, en paralelo, pero hacen cosas diferentes. Mientras que la adenil ciclasa, cuando se activa, finalmente tenemos calcio en el interior de la célula y hay contracción. Cuando hablamos de guanil ciclasa, es todo lo opuesto. Es un sistema muy parecido, pero hace todo lo opuesto. ¿Qué significa? La guanil ciclasa actúa sobre el GTP en GMP cíclico, y el GMP cíclico lo que va a hacer es más bien inhibir el ingreso del calcio a la célula. Inhibe la formación de IP3. El calcio no puede salir al resto y por lo tanto no hay contracción. O sea, lo que hace finalmente este GMP cíclico es disminuir el calcio en el interior de la célula muscular. Y si disminuye el calcio, no hay contracción. ¿Qué va a haber? Relajación. Así es como el óxido nítrico funciona. Se produce en el endotelio, migra hacia células cercanas, capa media, activamos el sistema de la guanil ciclasa, y la guanil ciclasa transforma GTP en GMP cíclico. Muy parecido a la adenil ciclasa, pero hacen cosas opuestas. El GMP cíclico se encarga de disminuir el calcio en el citosol, por lo tanto no hay contracción. Al no haber calcio, no hay fenómeno de contracción. Entonces, el experimento que hacía Fulbert era que administraban la acetilcolina sobre la célula endotelial, y esta célula endotelial lo que iba a hacer es generar la síntesis de óxido nítrico. Y este óxido nítrico, que es un gas, migra hacia las células cercanas, hacia las células musculares lisas. ¿Qué propiedad es? Propiedad paracrina. Y este óxido nítrico va a actuar sobre la guanil ciclasa, transformando GTP en GMP cíclico. Y el GMP cíclico a la larga, ¿qué hace? Que disminuya, ¿quién? El calcio. Va a disminuir el calcio en el citosol, y si no hay calcio, ¿qué vamos a tener? Vasorelajación. Y por eso es que se abre la arteria. Vasodilatación. Pero eso va a depender de quién? Del endotelio. ¿Qué pasa si el endotelio funciona mal? Ya no hay óxido nítrico, ya no hay efecto sobre guanil ciclasa y el vaso no se abre. Esa es la manera como funciona el endotelio a través de este óxido nítrico, que es una de tantas sustancias que produce el endotelio. El endotelio no solamente produce óxido nítrico, produce factor hiperpolarizante, produce prostaciclina, son sustancias vasodilatadoras. El vaso se abre cuando necesita sangre un tejido, un órgano. Pero ¿qué pasa si el tejido y el órgano ya no necesita tanta sangre? El vaso tiene que cerrarse. El vaso tiene que cerrarse. Y entonces el mismo endotelio que producía sustancias relajantes, ese mismo endotelio ahora lo que va a hacer es producir sustancias constrictoras. Y una de las primeras es precisamente la endotelina. Esta célula endotelial lo que va a sintetizar, va a permitir que se sintetice la endotelina. ¿La endotelina qué es? Es lo opuesto al óxido nítrico. La endotelina, ¿qué genera? Vasoconstricción. Entonces, esta endotelina, ¿cómo es que produce la vasoconstricción? Si ustedes me han seguido en la charla, la endotelina ocupa su receptor
ocupa su receptor y va a activar a la adenilciclasa. ¿Y la adenilciclasa qué va a hacer? Fosforilar algo. ¿Qué puede fosforilar? Puede fosforilar el canal del calcio, permitiendo que el calcio entre a la célula muscular y que haya contracción. Pero también, cuando la endotelina ocupa su receptor, va a activar a la adenilciclasa y va a generar la formación de IP3. Ya hemos explicado eso. Se va a generar la fosforilación del inositol difosfato en IP3. ¿Y el IP3 qué permite? Que el calcio salga de sus depósitos, de sus almacenes en el res y lo tenemos en el citosol. Y si hay calcio en el citosol, va a haber contracción. Entonces vean ustedes cómo la endotelina, a través de la adenilciclasa, lo que hemos estado hablando, la endotelina es un poderoso vasoconstrictor. Entonces el endotelio sano tiene la capacidad de producir sustancias vasorelajantes, si es que el organismo lo necesita, o también sustancias vasoconstrictoras cuando los tejidos y órganos no requieren de tanta sangre. ¿Quién es el que regula el tono vasomotor? Es el endotelio. Y lo hace no solamente con óxido nítrico, el factor relajante derivado del endotelio. Hay más factores, factor hiperpolarizante, prostaciclina, acetilcolina, pero no interesa tanto, interesa el más importante, el óxido nítrico. Pero así como produce todas estas sustancias relajantes, también produce sustancias constrictoras, y que son también varias, la angiotensina 2, el tromboxano, pero el más representativo es la endotelina. Entonces vean ustedes que el endotelio prácticamente hace las dos cosas. Por un lado puede generar sustancias constrictoras, pero por otras sustancias vasorelajantes. Entonces el endotelio es el que tiene que estar regulando si abre o cierra el vaso. Y eso va a depender de los requerimientos de cada tejido o de cada órgano. Ellos son los que le van a avisar a través de mensajes a esta estructura que es un sensor que está en la pared arterial para que el vaso se abra o que el vaso se cierre. Entonces vean ustedes, por eso es que en cardiología, a pesar que no se puede considerar como órgano, nosotros consideramos al endotelio como el órgano fundamental de la homeostasis vascular. Es el que va a mantener el equilibrio entre un vaso abierto o un vaso cerrado, requiriendo lógicamente órdenes que le da un órgano o un tejido. Entonces, si bien la capa media muscular es la que cierra o abre el vaso, porque es la que genera la vasoconstricción o la vasodilatación, esa capa media obedece las órdenes ¿de quién? Todo el interés estaba en la capa media, todo el interés estaba en el calcio, y eso está bien, pero ahora se conoce que el que da las órdenes viene a ser el endotelio. Entonces prácticamente es como si nosotros tuviéramos toda una orquesta. Nosotros vamos a escuchar toda la música finalmente, pero ¿quién es el que dirige eso? El endotelio. El que dirige a toda la arteria es el endotelio. Si ustedes dañan el endotelio, la capa muscular, la estructura de la arteria va a empezar a funcionar mal. Por eso la importancia de entender en este momento lo que es el endotelio. El endotelio trata de mantener un equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. Tiene que ser como una balanza, un yin-yang. En determinado momento abro el vaso, en determinado momento lo cierro y trato de mantener ese equilibrio mientras el endotelio está sano. Pero ¿qué sucede cuando por algún mecanismo ese endotelio ya no funciona bien? El equilibrio se empieza a romper. Entonces vean ustedes, las mismas sustancias que abren o cierran el vaso tienen también un efecto cuando están ellos permanentemente en la pared arterial.
Estos son mediadores que ejercen su efecto en el corto plazo. ¿Cuánto dura el óxido nítrico? 35 segundos. Es un efecto rápido, pasajero. Pero ¿qué pasa cuando se perpetúa el efecto vasodilatador o el efecto vasoconstrictor? ¿Qué pasa cuando ellos ya se quedan permanentes? Las sustancias constrictoras hacen que las arterias se endurezcan, mientras que las sustancias vasodilatadoras evitan ese endurecimiento. Entonces, si el endotelio está sano, trata de mantener un equilibrio entre lo que es endurecer la arteria y evitarlo, mientras el endotelio esté sano. Mientras el endotelio esté sano, nuestras arterias van a tener una estructura, un grosor. Pero si en algún momento esa balanza se desequilibra y permanecen estos mediadores, las arterias más bien se pueden endurecer. Por eso es que hay que tratar de ver un equilibrio, y ahora veríamos la función del crecimiento, la remodelación de la estructura de la pared arterial. ¿Quién regula eso? El endotelio. Y es que las mismas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras tienen un efecto agudo y pasajero sobre todo vascular. Abren y cierran dependiendo de lo que los tejidos y órganos piden. Pero es muy diferente cuando ellos se perpetúan. Cuando ellos permanecen mucho tiempo, las sustancias constrictoras, el tromboxano, radicales libres, la endotelina, cuando ellos permanecen mucho tiempo porque el endotelio se ha enfermado, porque ya el endotelio ya no puede producir las sustancias como el óxido nítrico, como la prostaciclina, empiezan a predominar las sustancias constrictoras y entonces las arterias empiezan a endurecer, como sucede en un sujeto hipertenso. Mientras el endotelio está sano no va a pasar eso, las arterias van a ser de un calibre adecuado. Pero cuando el endotelio se enferma, como sucede en un hipertenso, las arterias se van a empezar a endurecer porque hay una proliferación, hay una multiplicación de las células de la capa media. Entonces, si yo tengo acá, en el lado izquierdo, una arteriola de tamaño normal, vean ustedes cómo acá la capa muscular ha empezado a hiperplasiarse. Las arterias empiezan a endurecer cuando, por ejemplo, el paciente es un paciente hipertenso. Vean ustedes la estructura de una arteria de un sujeto normal, normotenso. Esta es la estructura. Compárenla con la de un paciente hipertenso. Miren lo que ha sucedido. Producto de que el endotelio ha perdido el control. El endotelio ya no está produciendo sustancias relajantes, lo que está predominando son las constrictoras, las cuales crónicamente pueden hacer que nuestras arterias se endurezcan. Entonces, son las mismas sustancias vasodilatadoras y las vasoconstrictoras las que van a regular el crecimiento, la remodelación de las arterias cuando ellas tengan permanentemente presencia en la luz del vaso. ¿Quién está a cargo de eso? El endotelio. Entonces, el endotelio, cuando está sano, las arterias se mantienen intactas. Cuando están enfermos, ya no hay óxido nítrico, ya no hay sustancias vasorelajantes, predominará la endotelina, y la endotelina crónicamente hace y promueve que las arterias se endurezcan, promueve el endurecimiento de las paredes. Podemos ver la otra función en relación a la permeabilidad de las grasas. La grasa es una sustancia que no es soluble en el agua, en el plasma. La grasa no puede viajar libremente en la sangre porque no es soluble pues en agua. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la grasa? La grasa lo que ha hecho es poner una cubierta. Sobre la grasa le ponemos una cubierta proteica y esa cubierta proteica lo permite que viaje a través del plasma, a través del agua, a través de la sangre. La grasa se mueve a través de una cubierta proteica, a eso se llama lipoproteína. El contenido es lipídico y la cubierta es una proteína. La grasa en el cuerpo lo tenemos bajo la forma de lipoproteínas. Entonces la lipoproteína es la manera como
conseguimos nosotros que la grasa se mueva. Y hay una grasa que a veces no es la más recomendable y que abunda a veces, sobre todo en las comidas chatarras. Y ese es el llamado LDL. El LDL es la lipoproteína, ya sabemos que es lipoproteína, una cubierta proteica sobre la grasa, lipoproteína, pero de baja densidad, el low density, lipoproteína de baja densidad, ese es el LDL. Pues bien, ese LDL en su interior tiene mucha grasa, y la grasa fundamentalmente es la grasa animal. El colesterol es la grasa animal. Los vegetales, las plantas no tienen colesterol, no hay árboles gordos, eso no existe. ¿Por qué? Porque la grasa, el colesterol, solamente está a nivel de la grasa animal. Pues bien, así como tenemos que el LDL, la lipoproteína de baja densidad, de low density, es peligroso porque lleva grasa a las arterias, opuesto a eso tenemos el HDL, el high density, la lipoproteína de alta densidad. El HDL más bien hace lo opuesto. El HDL lo que hace es limpiar nuestras arterias. Ese es el objetivo. El HDL a nosotros nos conviene porque es el que limpia las arterias. Lo que el LDL ha ensuciado, lo que ha dejado de grasa, el HDL lo limpia. Y de esa forma nosotros estamos protegidos. Entonces vean ustedes qué es lo que sucede. Si nosotros tenemos, acá está el endotelio, esta es la representación del endotelio. Esta es la sangre, y en la sangre están viajando las LDL. Ya sabemos que las LDL son las lipoproteínas que transportan fundamentalmente colesterol. El colesterol, que es una grasa animal, pues bien, el endotelio permite que el LDL, que la lipoproteína de baja densidad, entre a la pared arterial y deje su contenido. ¿Y cuál es su contenido? Colesterol. De tal forma que desde que nacemos, la grasa, y esto es fisiología, la grasa, el LDL, el colesterol, entra a las arterias. Pero si ahí fuera todo, todos tendríamos arteriosclerosis desde que nacemos. Entonces, felizmente, ¿qué lipoproteína debemos tener? El HDL. El HDL es el que viene y precisamente lo que va a hacer es retirar la grasa, el colesterol que dejó el LDL, y de esa manera pues este HDL va limpiando la grasa, y por eso es que no tenemos arteriosclerosis. Por eso es que no tenemos arteriosclerosis siempre y cuando nuestros valores de HDL sean altos y nuestros valores de LDL sean bajos. Pero acá tenemos al endotelio, acá está el endotelio, que es una delgada capa que tiene que funcionar normalmente, y para su funcionamiento, ¿qué hace el endotelio? Generalmente producen radicales libres. Cualquier célula, producto de su metabolismo, va a generar radicales libres. Pero así como genera radicales libres, voy a generarle sus antioxidantes. Entonces, normalmente el endotelio, mientras está sano, él produce radicales libres, que son dañinos y tóxicos, pero a la vez los neutralizo con mis propios antioxidantes. Pero eso es siempre y cuando el endotelio esté sano. Si este endotelio en algún momento se empieza a dañar, ese endotelio, en algún momento, no sé cuándo, ese endotelio lo que va a hacer es, va a empezar a funcionar mal. A eso se llama disfunción endotelial. El endotelio ya no va a funcionar bien, empieza a ser un endotelio enfermo, disfuncionante. Y como producto de su metabolismo, lo que hace el endotelio a un enfermo es producir radicales libres. Pero lo que ya no puede hacer es generarle los antioxidantes. Cuando ya la célula empieza a funcionar mal, genera radicales libres, pero ya no los puedo neutralizar. ¿Y qué hace un radical libre? Bueno, el radical libre lo que hace es oxidar lo que encuentre. Y si encuentra el colesterol, lo oxida.
Producto de que tenemos un endotelio disfuncionante, los radicales libres ya no van a ser neutralizados y esos radicales libres lo que hacen es oxidar lo que encuentran. ¿Y qué van a encontrar? El colesterol. Y entonces ahora el colesterol está oxidado. Pero ¿quién tiene que venir a ayudarnos? El HDL. El HDL tiene que venir a limpiar. Pero ojo, el HDL no reconoce grasa oxidada. Reconoce el colesterol, pero no cuando está oxidado, y por lo tanto, como no lo reconoce, el HDL sencillamente se va. Y la grasa oxidada se queda. Y así es como empieza el proceso de la ateroesclerosis. La grasa oxidada no es buena, es dañina. Antiguamente, cuando uno utilizaba un aceite, la costumbre era guardar el aceite para 2, 3, 4 veces. Actualmente, para hacer una fritura, ¿cuántas veces se usa el aceite? Solamente una sola vez, porque después es tóxico. Y ustedes pueden ver, en la mayoría de pollerías, usan el aceite una sola vez, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿O han visto ustedes que cambian el aceite? Por eso es que hay tanta gente con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué tanta enfermedad cardiovascular? Por el estilo de vida. La grasa oxidada hace daño. Vean ustedes cómo el endotelio participa ahí. Pero ojo, esto no es solamente un problema de ateroesclerosis en las arterias. La ateroesclerosis puede ser en todo el cuerpo. Lo que sucede es que en el corazón mata a la gente. Le da un infarto con alta mortalidad. Pero el proceso de la ateroesclerosis es en cualquier tipo de arteria, cerebral, renal, en cualquiera de ellos. Entonces vean ustedes que la disfunción endotelial, cuando el endotelio se enferma, eso es uno de los elementos importantes y consideramos que es la llave de la ateroesclerosis. Es la llave de la ateroesclerosis. Vayamos a ver los fenómenos de trombogénesis, los fenómenos de formar trombos. La superficie endotelial no permite que se formen trombos y lo hace a través de elementos como el óxido nítrico, la prostaciclina, que evita que las plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen. Pero si ya las plaquetas se han activado y se han agregado, todavía el endotelio evita que los factores de la coagulación funcionen. O sea, el endotelio lo que trata de hacer es que no se formen trombos en su superficie. Y es que el endotelio es como si fuera una alfombra, y mientras esa alfombra esté intacta, no se van a formar trombos. Pero lo que sucede es que si se daña esta alfombra, si se daña el endotelio porque soy hipertenso, porque soy fumador, porque tengo colesterol alto, y empiezo a dañar este endotelio al romperse, lo que queda debajo, ¿qué es? Colágeno. Cuando el endotelio se rompe, lo que hay abajo es colágeno. ¿Y ese colágeno qué hace? Que se formen trombos. Entonces, si yo tengo un ateroma en una arteria coronaria y se empieza a romper el ateroma, se empieza a romper esa placa de grasa, ese ateroma, se empieza a romper el colágeno que está por debajo, en contacto con la sangre, va a hacer que las plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen, formando un trombo. De la forma discoidea que tenemos de una plaqueta normal, cuando se activa, la plaqueta cambia de forma, tiene forma de pseudópodos y empieza a formar lo que se llama los trombos blancos plaquetarios. Entonces, cuando el endotelio está sano, se defiende de las plaquetas, pero cuando se daña, las plaquetas sobre el colágeno pueden formar primero trombos blancos bajo todo un proceso de activación plaquetaria. Entonces las plaquetas poco a poco se van a ir activando, se van a ir agregando y van a producir lo que se llama un trombo. Pero es un trombo blanco plaquetario, es un trombo blanco, solamente hay plaquetas. Pero si sobre este trombo blanco plaquetario se activa la cascada de la coagulación, vamos a tener una malla de fibrina con glóbulos rojos y a eso se llama trombo rojo.
trombo blanco plaquetario, trombo rojo, cascada de coagulación. Y el endotelio evita que se formen trombos blancos y que también se formen trombos rojos, siempre y cuando el endotelio esté sano. Cuando el endotelio está intacto, el endotelio va a evitar que se formen trombos blancos y trombos rojos. Lo que sucede es que cuando el endotelio se enferma, vean ustedes, esto es una arteria coronaria, en donde hay un trombo que prácticamente tapa ya toda la arteria y el paciente puede desarrollar un infarto. El trombo ya tapó la arteria. Este problema no es solamente del corazón, también puede ser cerebral. Quizás más importante es del corazón porque tiene alta mortalidad, pero un problema de un trombo en el cerebro nos puede dejar sin habla, nos puede dejar hemipléjicos, nos puede dejar inválidos. Estos son los dos problemas serios de la aterosclerosis, o un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces vean ustedes que el endotelio sano nos protege, pero cuando el endotelio se rompe, el colágeno que está allí, en contacto con la sangre, hace que las plaquetas se adhieran, se activen, se agreguen, formando lo que se llama un trombo blanco. Pero si el daño es mayor, tendremos que llamar a la cascada de la coagulación y formaremos un trombo rojo. Pues el endotelio nos protege mientras está sano, intacto, de que se formen trombos blancos y trombos rojos. Pero cuando se daña, pues se van a formar los trombos. Pues bien, la última función en relación a los procesos inflamatorios, pues el endotelio produce una serie de mensajes para que vengan a defendernos nuestros glóbulos blancos porque alguien nos está agrediendo. Recuerden que las enfermedades generalmente están en los tejidos y nuestras defensas están en la sangre. El endotelio, a través de las interleuquinas, ante el factor de necrosis, empezamos a atraer a nuestras defensas, a nuestros glóbulos blancos, y esos glóbulos blancos empiezan a adosarse sobre la superficie endotelial a través de moléculas de adhesión para que puedan ingresar al interior de un tejido y defendernos. ¿Quién regula ese proceso de defensa, ese efecto de inflamación? Es el endotelio. Pero este endotelio que hace todas esas funciones sufre la agresión de la presión, del tabaco, del colesterol, de la diabetes, y lo que va a hacer es que se convierta en un endotelio disfuncional, donde faltará óxido nítrico, donde faltará el factor que es el factor hiperpolarizante de la membrana, faltará prostaciclina, y lo que van a predominar son la endotelina, va a predominar el tromboxano. Entonces vean ustedes que lo que va a suceder en este caso es que el endotelio, cuando se activa, puede ser como consecuencia de una respuesta fisiológica, pero cuando se daña ese endotelio, esa respuesta fisiológica de vasodilatación y de vasoconstricción, de favorecer los trombos o de inhibirlo, empieza a alterarse, y eso es lo que se llama como disfunción endotelial. La disfunción endotelial es cuando el endotelio ya se daña, pero esto es todo un proceso en donde el efecto vasodilatador pasa a ser vasoconstrictor, inhibidor del crecimiento, promueve el crecimiento, antiaterogénico, proaterogénico. Es todo un cambio que va a existir en donde el endotelio pierde su capacidad de respuesta. Entonces, este endotelio, lo que vamos a tener, que inicialmente era una estructura simple, es una estructura muy compleja y que cuando se daña puede propiciar múltiples enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de poder tener en cuenta que el endotelio tiene que ser un endotelio sano y que hay que proteger. La disfunción endotelial, que es el daño primero estructural y después funcional. Los dos procesos van a existir cuando se produce el daño de ese endotelio. Entonces vamos a tener cómo se produce todo un cambio de un endotelio sano a un endotelio enfermo. Y en este momento se puede ver de que si el endotelio se vuelve un endotelio disfuncionante, ese endotelio disfuncionante
favorece el inicio de enfermedades, favorece que esas enfermedades se desarrollen o que finalmente esas enfermedades se curen. Esa es la importancia que tiene el endotelio a nivel cardiovascular. Bien, con eso damos por concluido la clase de hoy. Nos vemos el día sábado a la 1 de la tarde.